Vamos a contactar con Dante Melgarejo porque están surgiendo informaciones de la zona norte del país. Dante, contanos por favor, aparentemente hay un enfrentamiento, un tiroteo y presumimos que cuando hablamos del norte estamos hablando del EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta. Efectivamente, esa es la información primaria que estamos manejando aquí en el departamento prensa de Telefuturo, pero de muy buena fuente. Si bien es oficiosa por el momento, repito esto, de muy buena fuente. Incluso quiero anunciar que nuestros corresponsales, tanto del departamento de San Pedro, Carlos Marcelo Aquino, como nuestro corresponsal en el departamento de Concepción, Justiniano Riveros, están coordinando las tareas para acercarse al lugar donde, y aquí va la información, presuntamente se habría generado un fuerte choque entre las fuerzas de tarea conjunta y lo que sería el primer anillo del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. Esa es la información, repito, todavía tenemos que instalar esto en el terreno de lo supuesto hasta que podamos confirmar en un 100%. Pero repito, Aníbal, la información es de muy buena fuente. Había un procedimiento de la FTC que estaba manejando información de inteligencia, fue a corroborar, a chequear ese dato de inteligencia hasta un lugar específico y ahí habrían encontrado a elementos, a milicianos del EPP que al parecer, a juzgar por el choque que se dio entre ambas fuerzas, podría tratarse del primer anillo. Incluso hablan de 2 heridos ya en las fuerzas de tarea conjuntas. No se descarta que del otro bando también ya se hayan dado bajas, así es que estamos pendientes de la información que viene del norte y sobre todo de nuestros compañeros que ya van camino al lugar donde se habría generado este fuerte choque entre la FTC y el EPP. Aníbal. Perfecto, Dante, y vamos a hablar con el compañero en la zona norte del país, Justiniano Rivero. Justiniano, ¿cuáles son los datos que ustedes manejan ahí? Nosotros tenemos casi los mismos datos, a pesar de que nos dijeron que en Arroyito habría ocurrido el hecho, y estamos ya en el Hospital Regional de Concepción esperando supuestamente a los 2 heridos, de acuerdo a la información que manejamos, pero sí hay movilización, hubo ese enfrentamiento, solo falta precisar algunos detalles a nivel, pero 2 militares heridos es la información que manejamos y que a estas horas se está viniendo para el Hospital Regional de Concepción. Creemos que eso ocurrió en el departamento de Concepción porque, caso contrario, estos heridos se hubiesen dirigido al hospital más complejo que está en Santa Rosa, Aníbal. Exactamente, Justiniano. Y bueno, vamos a estar atentos a las informaciones que ustedes puedan proveernos desde la zona norte del país. Reiteramos, la información es esta. Posiblemente el enfrentamiento fue en la zona de Arroyito, en el distrito de Arroyito, departamento de Concepción. Se habla de 2 militares integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta heridos que van a ser llevados al Hospital Regional de Concepción para su atención. No se descarta que haya heridos también entre los integrantes de los que serían miembros del primer anillo del grupo criminal EPP. Sí, esa es la información que se maneja, Aníbal, y bueno, esperamos informaciones más concretas en breve aquí de Concepción, Paraguay. Justiniano, hay que decir que últimamente no se tienen reportes acerca de visualizaciones, avistamientos de este grupo criminal en los últimos meses, incluso, Justiniano. Nosotros la información que manejábamos, Aníbal, es que la tarea de la Fuerza de Tarea Conjunta siempre se hacía permanentemente y se daban incursiones permanentes en la zona, solo que sin resultados, digamos, y se calcula que en ese sentido, en esta ocasión hubo eso y bueno, se produjo este encontronazo. Exactamente, y hay que decir también, Justiniano, que últimamente las mayores incursiones, los mayores trabajos investigativos de la Fuerza de Tarea Conjunta se centraban en el departamento de San Pedro. Esto atendiendo los últimos acontecimientos de secuestro y posteriores liberaciones. Arroyito, Concepción más o menos que fue, no lo digo en un mal sentido, que fue dejado en segundo plano porque el grupo criminal se trasladó al segundo departamento del país. No obstante, continuaban los trabajos y ahora la FTC, según nos estaba contando Dante, fue a corroborar una información que habían recibido y ahí se topan y ahí se produce el enfrentamiento. Así mismo es, y eso suele dar Aníbal permanentemente cuando las fuerzas principales realizan actuaciones en cierto departamento,
generalmente cuando se dan las cosas se da en el otro. Ya en varias ocasiones ocurrieron eso, ¿verdad? Cuando la Fuerza de Tarea Conjunta atacaba mucho el departamento de Concepción, ustedes se van a recordar que algunos otros secuestros se dieron en San Pedro. Y ahora como que la fuerza mayor se centra o la atención se centra en el departamento de San Pedro. Bueno, ahora se habla de que esto está ocurriendo en nuestro departamento, es decir, en el primer departamento de Concepción. Perfecto, Justiniano. Vamos a estar atentos también a lo que pueda reportarnos desde el segundo departamento de San Pedro nuestro compañero Carlos Aquino. Perfecto, ya estamos de guardia aquí en el Hospital Regional de Concepción. Bueno, Mabel, vamos a ver qué pasa y después... Y hay que decir también, y de acuerdo a los trabajos de inteligencia, estaban esperando que los del EPP actúen en la fecha establecida para las elecciones presidenciales. Ustedes recordarán que cuando hubo la anterior elección presidencial también hubo movimiento, el EPP había atacado igualmente, si mal no recuerdo, no quiero fallar en el dato, pero hubo también policías heridos en aquella ocasión, en la zona de Tacuatí, Cruzo de Hierro más o menos, cuando se trasladaba un contingente policial en aquella zona. Y se especulaba justamente que iban a actuar o iban a replicar aquello en esta nueva elección presidencial del 22 de abril. Pero evidentemente ahora, como ya mencionaba Dante, hubo una información, fueron a corroborar una información recibida y ahí se topan, ahí se encuentran y se produce el tiroteo. En principio se habla de 2 militares heridos, 2 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hay que ver, Dante, si este enfrentamiento, este choque, como estaban diciendo los compañeros, se produce, digamos, en una zona boscosa, dentro del anillo urbano de lo que es la zona del distrito de Arroyito. Y si fue con el primer anillo, evidentemente fue en una zona boscosa, porque mayormente los del EPP cuando cae la noche recién se acercan sí, hacia una determinada casa para valerse de la energía eléctrica que puedan tener o de las logística, insumos. Claro, o de las provisiones que le puedan llegar hasta esas casas. Carlos Aquino está en línea con nosotros. Carlos, ¿qué información tenés acerca de este supuesto enfrentamiento en la zona norte del país entre EPP y FTC? Buenas tardes, Aníbal. Efectivamente, estamos con las primeras informaciones que surgen. El enfrentamiento se habría producido en la zona del distrito de Tacuatí, en el departamento de San Pedro, muy cerca del río Ipané, que es la divisoria entre San Pedro y Concepción. Los datos preliminares que manejamos es que 2 militares están heridos y bueno, estamos aguardando porque también manejamos la información de que los heridos van a ser trasladados hasta el Hospital General de Santa Rosa de la Guaraí vía aérea. Esa es la información preliminar que tenemos de que efectivamente hubo enfrentamiento en esa zona, Aníbal. Y bueno, hay que decir también, Carlos, que Tacuatí y Arroyito no están muy lejos, son, digamos, comunidades relativamente próximas. Sí, señor, esa es considerada justamente la ruta del EPP, una zona que conocen bastante bien y que frecuentan. Y de hecho ya la Fuerza de Tarea Conjunta venía siguiendo los pasos, teniendo en cuenta la información de inteligencia que manejaban con relación a este corredor, por así decirlo, que tiene el EPP en esta zona, siempre siguiendo un poco el cauce del río Ipané. Bueno, perfecto, Carlos. Estamos a las resultas de más informaciones y por sobre todo también saber el estado de salud de estos 2 militares heridos y bueno, y si también hay heridos y hay detenidos en el lado de los miembros del EPP. Sí, señor. En instante vamos a ampliar toda esta información, Aníbal. Gracias, Carlos. Hay que ver qué dice el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta al respecto, el coronel Urdapilleta. El coronel Leguizamón. Perdón. Es el nuevo vocero y hay que ver qué tipo de informaciones para tranquilidad también de las mismas familias de las personas que integran la Fuerza de Tarea Conjunta, porque con esta información, por supuesto, esto levantó la preocupación de muchas personas. Bueno, por un lado se está diciendo Justiniano que los heridos, los militares heridos, los 2 militares estarían yendo al Hospital Regional de Concepción, pero por otro lado, Carlos Aquino maneja la información de que serían trasladados al Hospital de Santa Rosa de la Guaraí. Y pasa que todavía no existe una confirmación de dónde se produjo las informaciones son muy primarias, algunos hablan de Arroyito, otros de Tacuatí, resulta son distritos muy cercanos y por ahí hay que ver cuál de las rutas está en mejores condiciones para trasladar, por ejemplo, a los heridos si es que lo vas a hacer por tierra. Y si es por aire, lo más cercano ya depende exclusivamente de los jefes militares.
¿Algún miembro del Ministerio Público podría estar informado también de este Vamos a ver procedimiento? también si podemos hablar con algún integrante del Ministerio Público, pero es poco probable también Claro. que tenga una información ya precisa, confirmada acerca de todo lo que pasó, porque ellos dependen mucho también de los intervinientes. Y el último, hay que ver un poco cuáles fueron los secuestros que se produjeron. De Tacuantín, lo más cercano, sí, es que fue en Tacuantín este enfrentamiento, lo próximo fue de este joven menonita también de la colonia Santa Clara, que es una colonia ya que forma parte del distrito de Tacuatí. El joven Franz Heber, exactamente. Me confundo con Franz Vive. Franz Vive es de la colonia Río Verde. Franz Heber es de la colonia Santa Clara. Es lo más próximo a Tacuatí. Y cuanto a Arroyito, lo más próximo que tenemos es Horqueta, ¿verdad? Y en Horqueta hay que decir que se desarrolló el secuestro de Félix Urbieta, pero Félix Urbieta, su secuestro es atribuido al ejército Mariscal López, que es encabezado supuestamente hasta ahora, dicen, por Alejandro Ramos. Un desprendimiento de algunos hablan incluso de que en realidad el ejército Mariscal López de Alejandro Ramos. Y el EPP sigue siendo la misma cosa. Sí, siguen siendo la misma cosa y digamos como una suerte de sucursal de lo que es el EPP ahí en la zona. Por una cuestión nada más estratégica hicieron esa no por diferencias que se decían. Esa supuesta separación, y no, como vos decías, no precisamente por diferencias en cuanto al manejo del grupo. Exactamente. Vamos a ver, contra quién en realidad, si es el EPP o algún desprendimiento del grupo, el ejército de Alejandro Ramos, otros sectores en donde se habría, contra quién se habría enfrentado la Fuerza de Tarea Conjunta. Repetimos entonces, hasta ahora se habla de 2 militares heridos en un enfrentamiento ocurrido entre la Fuerza de Tarea Conjunta y sería probablemente el Ejército del Pueblo Paraguayo, 2 militares heridos. Este enfrentamiento se habría producido, por un lado se dice en la zona de Arroyito, otros hablan en la zona de Tacuatí. Como decía Aníbal, son distritos muy cercanos, ya que prácticamente se encuentran en los límites de los departamentos de San Pedro y Concepción. Este enfrentamiento se habría producido cerca de lo que es el río Upané, justamente que divide ambos departamentos. Y vamos a ver cuál es la información Estamos oficial. recibiendo información. ¿Sí? Y de acuerdo a los datos que nos proveen, este enfrentamiento se habría producido en la estancia Santa Adelia, ubicada justamente, ahora ya hablan de Azote y Arroyito. O sea, pasa que están todos muy juntos, muy pegados. Azote, Arroyito, Tacuatí. Así como decía Justiniano. Y Azote es del departamento de Concepción. Sí. Pero y aparte, la estancia Santa Adelia es enorme. Pero me suena el nombre de esa estancia, Aníbal, no sé. Y en Santa Adelia ya se produjeron varios hechos atribuidos al EPP. Muertes, ataques, fueron varios hechos registrados ahí. Yo sé que es muy difícil recordar tantos datos, pero ¿recordás por ahí el nombre del propietario de esta estancia? Es un brasileño. Es un brasileño. Un brasileño. Sí. Bueno, hasta ahora tenemos entonces que se habría producido dentro de la propiedad de la estancia Santa Adelia. Carlos Aquino está nuevamente con nosotros en línea. Carlos. Sí, Aníbal, estamos recabando más información con respecto a eso. Hay ya prácticamente confirmación de que sí hubo enfrentamiento y que existirían militares heridos. Ahora, el lugar está variando. Sería entre Tacuatí y Arroyito. Nos dicen que fue en la estancia Guaraní, que es un lugar en donde ya se ha producido en años anteriores enfrentamientos. Recordemos que el capataz de dicho establecimiento, un efectivo policial y otro peón, un empresario brasileño, ganadero brasileño, habría sido asesinado hace años atrás, hablamos de 2008, 2009 más o menos, en esa zona del departamento ya de Concepción. La información que manejamos ahora es que efectivamente es en esa zona que se produjo este enfrentamiento, Aníbal, y estamos tratando de confirmar todo para brindar la información veraz a nuestra teleaudiencia, Aníbal. Repetirnos, Carlos, el lugar donde se habría producido, porque nosotros tenemos la información que es en la estancia Santa Adelia, sin embargo tenés el dato de que se produjo en la estancia Guaraní. Santa Adelia y Estancia Guaraní son 2 establecimientos ganaderos colindantes, Aníbal. Sí, exactamente. Y bueno, en esa zona entonces, entre Arroyito, Azote, Tacuatí, por ahí cerca nomás también, porque estamos hablando de estancias sumamente grandes, extensiones enormes. Sí, sobrepasan las 5.000 hectáreas cada establecimiento ganadero en esa zona, Aníbal. Así que son estancias al lado uno de otro, así que en esa zona se habría producido este enfrentamiento.
Perfecto, Carlos, estamos atentos entonces a lo que vayas a confirmarnos desde la zona norte del país. En principio se habla también que los heridos van a ser llevados, ya mencionabas, Carlos, también que en helicóptero hasta Santa Rosa de la Guardia. Reiteramos esto, gracias Carlos, reiteramos esta información, enfrentamiento entre miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta con criminales del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Se menciona que fue en la zona de las estancias, zonas de influencia de las estancias a Santa Adelia, como así también Guaraní, zonas boscosas muy grandes, extensiones muy importantes. Esto se encuentra entre los distritos de Arroyito, Azoté, como así también Tacuantí. Estamos esperando, repito, la confirmación de parte de las autoridades y por supuesto también la confirmación de las identidades de los militares heridos. Tampoco se tienen informaciones si del otro lado, si del lado del EPP hay heridos o fallecidos. Estamos a la resulta de los datos que nos estén llegando desde la zona norte del país.